Bueno, bienvenidos a todos a esta clase número 6 de filosofía o la lógica proposicional, un poco siguiendo el contenido temático que ya venimos desarrollando en las clases de lógica, ¿sí? El razonamiento proposicional, ¿sí? Tenemos este razonamiento que nos va a resultar un poco interesante porque es un poco diferente al que nosotros ya veníamos viendo, ¿no? Dice, si la historia ha llegado a su fin, entonces la humanidad está condenada a repetirse. Efectivamente, la historia ha llegado a su fin, por lo tanto, la humanidad está condenada a repetirse. Si ustedes van viendo de alguna manera que en este razonamiento, por ejemplo, los términos y las proposiciones, ¿sí?, y el razonamiento no son los mismos que lo que nosotros ya veníamos viendo con anterioridad. Bien, este razonamiento se estructura de otra manera, ¿sí? Porque las proposiciones, por ejemplo, que nosotros veíamos la clase pasada eran de universales afirmativas y universales negativas, ¿sí? Y bueno, estaban estructuradas así todo, por ejemplo, los humanos son mortales, ¿sí? Bueno, estaba estructurado así, con términos de todo es, ningún es, ¿sí? En cambio, en este razonamiento encontramos términos que son diferentes, ¿sí? Y los diferentes términos y las diferentes proposiciones se van estructurando, ¿sí?, se van conectando con términos o con conectores que nosotros no habíamos tenido dentro de nuestro análisis, ¿sí? Por ejemplo, en este razonamiento, la conclusión se infiere a partir de la presencia de ciertos términos, como por ejemplo, sí, entonces, ¿sí?, que vinculan entre sí las diferentes proposiciones, ¿sí? Por ejemplo, en la premisa primera tenemos, si la historia ha llegado a su fin, entonces la humanidad está condenada a repetirse, ¿sí? Si ven que son de alguna manera como dos proposiciones, ¿sí?, que se van articulando, bien, por medio de estos conectores. Sí, entonces, bien, vamos a ver el alcance de esos conectores. Bien, bueno, este tipo de razonamiento que es diferente, bien, al que veníamos viendo nosotros dentro del silogismo categórico, se llama razonamiento proposicional, ¿sí? Y el estudio, ¿sí?, de este razonamiento proposicional es el que va a estudiar la lógica simbólica, ¿sí?, que nos va a proporcionar a nosotros técnicas para decidir acerca de la validez o la invalidez de este tipo de razonamiento en particular. Bien, bueno, ¿qué vamos a ver en esta clase? En esta clase vamos a ver cómo estos razonamientos proposicionales se conforman. Bien, y vamos a encontrar, por ejemplo, proposiciones atómicas y proposiciones moleculares. Bien, y vamos a ver cuáles son las diferentes clases de proposiciones moleculares. Bien, bueno, comencemos entonces. Nosotros, dentro de los razonamientos proposicionales, tenemos que las proposiciones se dividen en dos grandes grupos, ¿sí? Yo puedo encontrar dos tipos de proposiciones, ¿bien? Una proposición que se llama atómica y otra proposición que se llama molecular, ¿bien? Entonces tenemos las proposiciones atómicas y las proposiciones moleculares. Las proposiciones atómicas son las mínimas unidades de las que tiene sentido predicar su verdad o falsedad, ¿bien? Y cada una de estas proposiciones atómicas, se simboliza mediante una letra. Bien, puede ser P, Q, R o S. Bien, según las proposiciones atómicas que yo tenga dentro del razonamiento. Bien, entonces, que se llaman también variables proposicionales. Bien, entonces las proposiciones atómicas son las variables proposicionales y pueden ser P, Q, R, S. Bien. Y las proposiciones moleculares están compuestas por una o más de estas proposiciones atómicas, ¿sí? Y su valor de verdad, es decir, el de ser verdaderos o falsa, están en función del valor de verdad de las proposiciones atómicas componentes. Bien, según si es verdad, o si es falsa, si es verdadera o es falsa la proposición atómica. Bien, vamos a ir viendo si la proposición molecular, bien, también es o verdadera o falsa, según cómo se van componiendo cada una de estas, o cómo se van relacionando cada una de estas proposiciones atómicas dentro de una proposición molecular. Bien, entonces fíjense, ¿no? Entonces la proposición atómica va a ser esa proposición mínima que nosotros vamos a llamar variable proposicional, bien, que la vamos a simbolizar con la letra PQR. Y cuando nosotros encontremos dentro de una proposición una o dos
proposiciones atómicas, ya ahí tenemos, ¿sí?, un conjunto de proposiciones atómicas y esa proposición se llama proposición molecular. Bien, y esa proposición molecular, la verdad o la falsedad de esa proposición va a estar en función de el valor de verdad que nosotros encontremos en las proposiciones atómicas, ¿sí? A ver, vamos a un ejemplo para que todo esto quede de alguna manera concreto. Por ejemplo, yo tengo la proposición hoy es domingo, por ejemplo, hoy es domingo es una proposición atómica, ¿bien? Y yo la voy a simbolizar con la variable P, ¿bien? Le voy a poner la letra P, ¿sí? Bueno, y si yo en vez de hoy es domingo encuentro una proposición hoy es domingo y hace mucho frío, bueno, ahí yo tengo ya dos proposiciones atómicas, ¿sí? Esas dos proposiciones atómicas conforman una proposición molecular, ¿sí? Entonces, esta es una proposición molecular que está integrada por dos atómicas. ¿Cuáles son esas dos atómicas? Hoy es domingo y hace mucho frío, ¿bien? Entonces yo a esa la voy a simbolizar con las variables, ¿sí? Voy a poner P, I, o sea, el puntito, y Q. Bien, ya vamos a ver que ese puntito, ¿sí?, es una conjunción, ¿bien? Porque así lo vamos a simbolizar las conjunciones, ¿bien? Entonces ve que yo tengo P, Q, ¿sí? P, I, Q. Hoy es domingo y hace mucho frío. Bien, para tener en cuenta, la lógica no puede determinar la verdad o la falsedad de las proposiciones atómicas, solo la experiencia, por ejemplo, observar un termómetro puede determinar el valor de la verdad de la proposición hoy hace mucho frío, ¿sí? Es decir, la verdad o la falsedad depende de si en la experiencia, por ejemplo, sucede, ¿sí? Si, por ejemplo, yo digo hoy hace frío, hoy hace mucho frío y qué sé yo, el termómetro me señala que yo 40 grados de calor, bueno, va a ser falsa, ¿bien? Bien, en cambio, la proposición molecular será verdadera o falsa según lo sean sus atómicas, ¿sí? En el ejemplo que nosotros poníamos, hoy es domingo y hace mucho frío, será verdadera, sí, y solo si es verdad que hoy es domingo, ¿sí? Y es verdad que hoy hace mucho frío. Bastaría con que una de las dos atómicas fuese falsa para que la proposición molecular en su conjunto sea falsa, ¿sí? Bien, ya vamos a ver cuando veamos eso bien concretamente en la tabla de la verdad. Bien, entonces, la mayor parte de las proposiciones moleculares están compuestas por dos o más atómicas, ¿sí? Pero existe un tipo de proposición molecular, la proposición negativa, que está compuesta por una proposición atómica, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo hoy no es domingo, ¿sí?, tengo una sola proposición, ¿sí? Entonces voy a poner no P, ¿sí? O sea, el signo de negativo, el guioncito, ya vamos a ver con la variable P. Bueno, ¿cuáles son las diferentes clases de proposiciones moleculares? ¿Sí? Bueno, en las proposiciones moleculares, ¿sí?, donde vamos a encontrar una o dos más o más atómicas, ¿bien?, encontramos, por ejemplo, conjunciones, encontramos disyunciones, condicionales, bicondicionales, negaciones, ¿sí? ¿Cómo le va? Entonces, en la conjunción, por ejemplo, tengo Rintintín es un perro y Sigi es un gato, ¿sí? Yo lo voy a simbolizar con las siguientes variables, ¿sí? Pongo P, ahí ustedes ya ven que la conjunción la vamos a simbolizar con el puntito, ¿sí? Entonces digo, leo P y Q, ¿bien? Entonces, ¿qué es una conjunción? La conjunción es cuando se afirma en una proposición la unión de dos proposiciones atómicas, ¿sí? Cuando yo afirmo la unión de dos proposiciones atómicas, tengo una conjunción, ¿sí? Ven que ahí yo tengo dos variables atómicas, dos proposiciones atómicas. Tengo Rintintín es un perro y tengo Sigue es un gato. Y está vinculada con, el corrector que es I. Bien. Y ahí yo lo que estoy haciendo, estoy afirmando la unión de esas dos proposiciones atómicas. Rintintín es un gato y Siggy es un gato. Perdón, Rintintín es un perro y Siggy es un gato. Bien. ¿Cómo la vamos a simbolizar? La vamos a simbolizar con ese puntito, ¿sí? La conjunción de dos proposiciones se simboliza con ese puntito. Bien. Y cuando ustedes tengan, por ejemplo, conectores como y, pero, aunque, son conjunciones, ¿sí? Y lo vamos a simbolizar así, de esa manera. Bien, veamos cómo sería la tabla de la verdad.
Bien, es decir, cuando de alguna manera esta proposición va a ser verdadera o cuando va a ser falsa, ¿sí? Bueno, una proposición conjuntiva, bien, estamos en las conjunciones, es verdadera si y solo si ambos componentes son verdaderos, ¿sí? Si Ritintín es un perro y Siggy es un gato, bien, voy a tener, ¿sí?, una proposición verdadera, bien. Es solo si ambos son verdaderos, bien. Si ambas atómicas son verdaderas, bien. Si nosotros encontrásemos alguna proposición que sea falsa, entonces se da como proposición falsa, bien. Pase, profe, no hay drama. Siéntese, estoy grabando una clase para los alumnos. Ya termino de grabar y le coso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, verdadero, verdadero, tengo verdadero, ¿bien? Falso, verdadero, falso, verdadero, falso, 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 ¿sí? Tengo como resultado falso, ¿bien? Y así con cada una de estas proposiciones. Por ejemplo, las disyunciones, nosotros vamos a encontrar, ¿sí?, de que encontramos dos tipos de disyunciones, ¿sí?, las incluyentes y las excluyentes. Bien, cuando usted tenga, por ejemplo, conectores como tipo o bien, a menos que, salvo que, bien, tienen que determinar si es incluyente o es excluyente. Bien. ¿A qué hora tienen, profe, la clase? 9:40. Bien, ya termino. Entonces, la conectiva en esta proposición, por ejemplo, rendirán el examen los que están aprobados o desaprobados, ¿sí? Y tengo otro ejemplo ahí, el precio del menú incluye postre o café. Una es una proposición disyuntiva incluyente y la otra es excluyente. Bien, vamos a ver qué significa, ¿sí?, que una disyunción excluyente y una disyunción incluyente. Bien. Entonces, la conectiva acá es O. Y la O, ¿sí?, ese conector es ambiguo, ¿sí? Puede querer decir o lo uno, o lo otro, o ambos, o por el contrario, puede querer decir o lo uno, o lo otro, pero no ambos, ¿sí? La primera se llama una disyuntiva incluyente y la segunda es una excluyente, ¿sí? Obviamente que la tabla de verdad también se va a ir configurando según, ¿sí?, si es incluyente o es excluyente. Eso téngalo en consideración. Bien. Y lo vamos a simbolizar así. Si es incluyente, lo vamos a simbolizar con esa B que están ahí. Bien. Entonces digo P o Q. Y si es excluyente, la vamos a simbolizar con esa W que ustedes ven ahí. Bien. Digo también P o Q, pero ya sabemos de qué es una excluyente. Bien. ¿Cómo va a ser la tabla de verdad? Una proposición disyuntiva incluyente es falsa si y solo si ambos componentes son falsos, ¿sí? Una proposición disyuntiva... bueno, ya termino igual, profe, no, ya termino. Una proposición disyuntiva excluyente es falsa si y solo si ambos componentes tienen el mismo valor de verdad, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos de nuevo. Una proposición disyuntiva incluyente es falsa si y solo si ambos componentes son falsos. ¿Bien? Entonces, yo tengo, por ejemplo, ustedes tienen ahí P, tengo la variable P, tengo la variable Q y después tengo la incluyente y tengo la excluyente en la tablita esta de verdad. ¿Bien? Entonces, la disyuntiva incluyente, que es la primera, que es P o Q, es decir, la que está ahí con una B corta, ¿bien?, dice que es falsa si y solo si ambos componentes son falsos. Bien, entonces yo tengo una variable verdadera, que es P, y Q verdadera, voy a tener verdadero. Si es falso, verdadero, tengo verdadero, verdadero, falso, verdadero. Y si tengo falso, falso, voy a tener que es falso. Bien. Y en cambio, en la excluyente es falsa si y solo si ambos componentes tienen el mismo valor de verdad. Bien. Entonces, si yo tengo verdadero, verdadero, va a ser falso, bien, porque es una disyuntiva excluyente, bien, y si es falso, falso, ahí también voy a tener falso, ¿sí? Entonces, cuando yo tenga falso, verdadero, verdadero, falso, voy a tener de que esa proposición va a ser verdadera, ¿sí? Porque es una proposición excluyente, se tiene que excluir, ¿sí? Bien. En cambio, la incluyente puede ser o lo uno, o lo otro, o ambos. Bien.
Bueno, vamos con las condicionales, ¿sí? Entonces, tengo, por ejemplo, una proposición condicional como esta. Si estudia inglés, entonces viajará a Estados Unidos. Lo simbolizo así. P con ese ganchito que mira el antecedente, digamos así. P, entonces Q. Bien. En esta proposición distinguimos un antecedente y un consecuente. Digo, si estudia inglés, entonces viajará. ¿Ve? Si pasa esto, va a pasar esto otro. Bien. Si pasa esto, entonces esto. ¿Sí? Este antecedente, ¿sí? Que antecede, ¿sí? Que predispone de alguna manera la realidad o la proposición, se llama antecedente. Bien. Y la consecuencia va a ser ese consecuente. Bien, entonces, si estudio inglés, entonces viajaré a Estados Unidos. Si me hacen los trabajos prácticos, entonces aprobarán filosofía. Bien, si, no sé, si mañana no llueve, iré a jugar a la pelota. Bien, bueno, fíjense, distinguimos esas dos realidades, estas dos elementos dentro de la proposición condicional, ¿no? Un antecedente y un consecuente. El antecedente es condición suficiente para el consecuente. Bien, entonces si ustedes encuentran, por ejemplo, conectores como si, entonces, como acá, si estudia inglés, entonces viajarás a Estados Unidos, lo vamos a simbolizar con ese ganchito que mira al antecedente. Bien, ¿y cómo va a ser la tabla de verdad? Dice acá que una condición o una condicional es falsa si y solo si su antecedente es verdadero. Bien, y su consecuente es falso. Bien, porque no puede haber un antecedente verdadero y un consecuente falso. Bien, entonces ahí va a ser falsa. En cualquier otro caso es verdadera. Bien, entonces yo tengo que verdadero, verdadero, voy a tener verdadero, que la proposición es verdadera. Si tengo falso, verdadero, voy a tener que es verdadera. En cambio, si yo tengo verdadero, ¿sí? El antecedente y el consecuente falso, bueno, ahí hay una proposición falsa. Bien, si tengo falso, falso, va a ser verdadero. Bien. Y vamos con vamos con esta penúltima, nos falta la negación, que es la bicondicional. Bien, son proposiciones que expresan la equivalencia o mutua implicación entre sus componentes. ¿Sí? Entonces digo, ingresa a la facultad si y solo si aprueba el examen. Solo si aprueba el examen, ingresará a la facultad. Bien. Entonces, ustedes van a encontrar conectores de tipo así. Sí, solo sí. Bien. Es equivalente a, cuando y solo cuando. Bien, son algunos conectores que ustedes pueden encontrar y que son bicondicionales. Bien, y lo vamos a simbolizar con esas tres liñitas. Bien, entonces, en este caso, ¿cómo sería la tabla de verdad? La tabla de verdad, bien, va a ser, son verdaderas, ¿sí? Las bicondicionales, sí y solo si ambos componentes tienen el mismo valor de verdad. Bien, entonces si yo tengo verdadero, verdadero, va a tener verdadero. Si tengo falso, verdadero, va a ser falso. Si tengo verdadero, falso, va a ser falso. Si tengo falso, falso, va a ser verdadero. ¿Sí? Porque expresan estas bicondicionales la equivalencia o mutua implicación entre sus componentes. Bien, entonces solo si ambos componentes tienen el mismo valor de verdad, si son verdadero o falso, voy a tener de que la proposición es verdadera. ¿Sí? Bien, y vamos con la última, que es la negación. La negación es la que ustedes ven que están compuestas simplemente por una sola, bien, variable. Digo, el general San Martín no murió en Argentina. Si ven que no conectan dos variables, sino es una sola. Bien. Bueno, igual puede conectar más variables, pero en este caso vamos a ver que conecta una sola variable. Bien. Para que después entendamos bien que estamos negando de alguna manera una sola cosa. Bien. Bueno, la negación invierte el valor de una proposición. ¿Sí? Entonces, digo, el general San Martín no murió en Argentina. ¿Sí? Entonces, si ven que de alguna manera yo estoy invirtiendo, bien, el hecho de que el general San Martín haya muerto en Argentina. Y digo, no murió en Argentina. Bien. Entonces, invierte el valor de una proposición. Y digo, no murió en Argentina. ¿Bien? Entonces, el símbolo es una negativa, ¿sí? Eso que ustedes ponen para restar, bueno, es eso, ¿sí? Un guioncito ahí al lado. ¿Bien? Y lo voy a simbolizar con una variable, con P. Bien, entonces,
El símbolo de la negación es ese símbolo y las expresiones que yo puedo encontrar no, no es cierto que, no es el caso que. Bien, cuando ustedes encuentren no es el caso que, no sé, San Martín murió en la Argentina, ¿sí? Bueno, ahí yo voy a simbolizar, en una negación lo voy a simbolizar no P. Bien, ¿cómo sería la tabla de verdad? Bueno, la tabla de verdad es fácil, ¿no? Si invierte de alguna manera el valor de la proposición, tiene que ser diferente. Si yo tengo, por ejemplo, una proposición que es verdadera, entonces la invierto, va a ser falsa. Si es falsa, va a ser verdadera. Bien, la negación de una proposición verdadera es falsa y la negación de una proposición falsa es verdadera. Bien, ahora ustedes lo que tienen que hacer es agarrar estos ejercicios de simbolización, bien, y tratar, a ver, vamos a poner las actividades, acá estamos, tratar de simbolizarla y ver, bueno, sí, sobre todo tratar de conseguir esa estructura, bien, entonces, hasta ahora se han simbolizado proposiciones atómicas y moleculares en las que aparece una sola conectiva, ¿sí? La conjunción, la disyunción, etc. Ahora por ahí se puede volver un poquito más compleja, bien, estas proposiciones. Bien. Y bueno, también se las puede simbolizar, bien. Pues dice, ahora presentaremos la manera de simbolizar proposiciones moleculares en general que combinan más de una conectiva. Bien. Fíjense, con la anterior solamente simbolizábamos Siggy es un perro y tal es un gato, ¿eh? Así simple. Bueno, cuando se complejiza un poco más y aparecen más términos, bueno, veamos las formas de simbolizarlo, ¿sí? Por ejemplo, la proposición no fue al cine, pero concurrió al teatro. Yo tengo ahí, ustedes ven por los términos que yo tengo una negación y tengo una conjunción, ¿sí? Porque tengo no fue al cine, pero concurrió al teatro, ¿sí? Incluye una negación y una conjunción. Entonces, la negación afecta a la primera proposición, es decir, no fue al cine, y la simbolizó no P, ¿sí? Pero concurrió al teatro. Bien, digo I, Q. Bien, entonces tengo ahí simbolizado no P y Q. Bien, se simboliza entonces ahí como ustedes están viendo, ¿sí? El guioncito y la P, el puntito y la Q. Bien, entonces yo lo leo no P y Q. Bien, no fue al cine, pero concurrió al teatro. Vamos con la otra. No es cierto que fui al cine y al teatro, ¿sí? Entonces yo tengo ahí, se advierte que la negación ahí afecta a la conjunción en su conjunto. Bien, ahí la negativa afecta no solamente a la primera, como es la anterior, bien, sino que afecta al conjunto, es decir, a toda la proposición. Porque digo, no es cierto que fue al cine y al teatro. Bien, y ahí, ¿cómo lo vamos a simbolizar? Tenemos que poner paréntesis, ¿sí? Es decir, los paréntesis van a determinar el alcance de la proposición y fuera de ese paréntesis voy a poner la negativa. Entonces pongo no, paréntesis, P y Q, cierro ese paréntesis, ¿sí? Entonces esos paréntesis de alguna manera están diciendo de que esa negativa está al alcance de P y Q. Bien. Bueno, se puede tornar un poquito más difícil todavía. Bien, entonces digo, si estudia mucho y tiene buena suerte, entonces aprobará el examen. Si ustedes ven ahí que yo tengo una proposición condicional, bien, entonces tengo un antecedente y tengo un consecuente. ¿Cuál va a ser el antecedente? El antecedente va a ser, si estudia mucho y tiene buena suerte, ¿sí? Entonces el consecuente sería aprobar el examen. Bien, pero fíjense, en el antecedente yo tengo dos variables. Tengo si estudia mucho y tiene buena suerte. Bien, entonces aprobará el examen. Bien. ¿Cómo lo simbolizamos ahí? También abrimos un paréntesis para decir que eso es el antecedente, bien, para que después podamos poner la condición. Entonces pongo paréntesis, P y Q, paréntesis, entonces R. Bien. Bueno, fíjense en el alcance de cada una de las proposiciones y ahí ustedes van ubicando los paréntesis y los corchetes. Bien, lo que yo le digo acá, ¿ve? Tener presente lo siguiente: los paréntesis, corchete y llave indican el alcance de una conectiva, de modo similar como la matemática.
¿sí? Como veíamos recién en la negación o como veíamos recién en la condición, ¿bien? Y que determina el alcance de una operación en la matemática, ¿no? Bueno, acá determina, ¿sí?, el alcance de esa conectiva. Bueno, cuando una proposición atómica se repite, debe repetirse la variable proposicional que la simboliza. Por ejemplo, si yo digo Sigi comió y no comió la carne, ¿sí?, se simboliza, como hablo de comer la carne, y hablo de Sigi, bien, entonces tengo una sola variable proporcional que es el Sigi comió carne o Sigi no comió carne, bien. Fíjense que es la misma, nomás que una es negativa, bien. Entonces la voy a simbolizar con la misma variable, bien, con P y no P, bien. Bueno, eso también ténganlo en cuenta. Vamos con esta que es un poquito más compleja, que esta sí incluye una llavecita y ya le doy, después ustedes van a tener que hacer las actividades, ¿sí? Para simbolizar, es decir, para abstraer la forma. Bien, ustedes tienen acá para abstraer la forma, yo les doy el razonamiento y ustedes hacen la estructura y después en interpretar la siguiente forma profesional yo les doy la estructura, ustedes la convierten o le ponen palabras así como está acá también. Bien, o sea, tienen que hacer el ejercicio de abstraer e interpretar, bien, en cada una de esas proposiciones. Vamos con esta que es un poquito más compleja. Digo, no es verdad que si ensanchan las avenidas y pasa la autopista, las casas serán derribadas, ¿sí? Entonces, fíjense, dice, obsérvese que lo que no es verdad, ¿sí?, lo que no es verdad, la negativa, es que si ensancha la avenida y pasa la autopista, las casas serán derribadas. Bien, entonces la negativa se alcanza todo, afecta todo lo que sigue a ella, ¿sí? Dice ahí. Y lo que sigue a ella es una proposición condicional, porque digo, no es verdad que si ensanchan la avenida y pasa la autopista, las casas serán derribadas. Bien. Tengo un antecedente y tengo un consecuente. Bien. Entonces tengo ahí una proposición condicional, cuyo antecedente es una conjunción. Ve que ahí se complica un poquito más, ¿sí? ¿Por qué? Porque el antecedente es si ensanchan la avenida y pasan la autopista. Bien, ahí yo tengo, fíjense, el conector y. Bien, ahí tengo una conjunción. Bien. Entonces, ¿cómo la simbolizaríamos a esta proposición? Bien, la simbolizaríamos así. Podríamos el no, bien, la negativa, abre un corchete para decir de que va a tener un gran alcance esta negativa, bien, y pongo la proposición esta condicional, bien, pero la condicional, el antecedente, tengo una conjunción, entonces abro un paréntesis, pongo P y Q, cierro el paréntesis, entonces R, bien, y después cierro la llave como para decir todo eso es la negativa, bien. Bueno, esto es un poquito más compleja y así se van complejizando cada vez un poquito más las proposiciones, bien. Bueno, ahí ustedes les dejo para que hagan el ejercicio, cualquier duda o consulta que tenga me van informando por estos medios. Les dejo un saludo grande y espero que en el receso puedan descansar y puedan estar con su familia. Un saludo grande.